Antecedentes. Los antecedentes es la sustentación teórica del problema de investigación o un objeto de estudio. Los antecedentes de la investigación son trabajos realizados posteriormente con respecto a las variables de estudio, y estos pueden ser investigaciones de tesis, artículos, entre otros. La importancia de los antecedentes tiene una gran importancia porque nos sirven como referencia para guiarnos en el tema de nuestra investigación, estabilizando con bases de argumentos sólidos. La finalidad de los antecedentes pues es darnos a conocer la existencia de la problemática estudiada por diferentes autores, enfoques y métodos para llegar a una interpretación y conclusión. Para ello, tenemos que clasificar los antecedentes por internacional, nacional y local con respecto al tema, y cada uno de ellos debe contar con los siguientes criterios: títulos, variables, características sociodemográficas y la antigüedad, que nos debe ser no más de 5 años, y cada uno de ellos debe contener nombre de autor en formato Vancouver, título de documento, año de la producción, lugar. Esta es la forma de cómo debemos citar nuestros antecedentes. El contenido debe contar con el objetivo general, metodología y resultados. Las bases teóricas es el marco de referencia donde se expone y se analiza las teorías que sirven como fundamentos para analizar antecedentes y explicar o interpretar los resultados. Tiene diferentes funciones. Una de ellas es que evita que el investigador aborde temas que ya han sido investigados o que carezcan de importancia científica. También sirve como guía en la selección de factores y variables que van a servir para la investigación. También permite prevenir posibles factores de confusión o variables extrañas. Tiene una importancia porque permite ampliar la descripción del problema, y también es la columna de nuestra investigación porque sostiene nuestra investigación, porque sin ella no tiene un sustento científico la investigación que estamos realizando. Tenemos algunas recomendaciones para realizar lo que es las bases teóricas, que se debe ubicar el problema de estudio, se debe relacionar el tema y el objeto de estudio. También se debe buscar diferentes posiciones de diferentes autores que ya han estudiado nuestro problema, ¿ya? Y el investigador debe adoptar una postura y debe justificarla, ¿ya? Los pasos para elaborar son revisión de la literatura, diseñar un esquema de marco teórico, después se debe realizar una organización del material bibliográfico y se inicia con la construcción del marco teórico. En el marco teórico, algunos autores sugieren que se debe tomar mínimo 30 referencias. Esto para una tesis de pregrado o de maestría. La hipótesis son aquellas guías ya sea de un estudio o de una investigación. También se puede definir como aquellas proposiciones tentativas del fenómeno investigado, o como también respuestas provisionales a las preguntas de una investigación. Por lo tanto, la hipótesis se debe de formular en forma de proposición. Asimismo, esta surge ya sea del planteamiento del problema o del marco teórico. Las características que debe tener una hipótesis es que, primero, estas deben de referirse a una situación real. Segundo, que ya sea tanto sus términos y las variables deben ser comprensibles, deben ser precisos, y asimismo estas deben ser observables y medibles. Así también como que la relación que existe entre una variable y otra variable en una hipótesis debe ser clara y verosímil.
Hay diversas formas de poder clasificar la hipótesis. Dentro de estas podríamos encontrar lo que es hipótesis descriptiva, hipótesis correlacional, hipótesis nula, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Dentro de la hipótesis descriptiva, esta a veces se va a utilizar en estudios descriptivos. Luego, en la hipótesis correlacional, en esta se va a poder relacionar ya sea dos a más variables, y esta normalmente se utiliza en estudios correlacionales. Luego tenemos la hipótesis nula, sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de una investigación, y esta se simboliza con una H o. Luego tenemos la hipótesis alternativas. Estas son posibilidades alternas de la hipótesis, y esta se simboliza con una HA. Por último tenemos a la hipótesis estadística. La hipótesis estadística es utilizada para verificarla o rechazarla tras realizar el estudio estadístico pertinente. Las variables de investigación. ¿Qué son las variables de investigación? Son rangos que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que por tanto permiten algún tipo de confrontamiento con la realidad. También tiene propiedad de poder variar y ser medible de alguna forma. Son aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objetos de estudio de investigación. Recordar que tenemos dos tipos de variables cuantitativas y las cualitativas. La variable cuantitativa son aquellas variables que son características o propiedades que pueden presentarse en diversos grados de intensidad, es decir, admiten una escala numérica de medición. Las variables cuantitativas son aquellas que se refieren a atributos o cualidades de un fenómeno. Esta variable no puede construirse a una serie numérica definitiva. Algunas características de las variables son que estas variables deben de ser claras y lógicas. También refiere a una situación real. Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles. Las variables y sus relaciones deben de poder ser observadas y medibles. También nos hablan que debe de tener una relación técnica disponible para probarlas. Existe lo que es la variable independiente, que es la primera. Es aquella característica o propiedad que se supone que la causa es la causante del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama variable manipulable. Existe también lo que es la variable dependiente. Se define como una propiedad, carácter o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Ahora, la variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. La variable interviniente. La variable interviniente son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan al resultado que se espera y están vinculadas con las variables independiente y la dependiente. En el marco teórico de un proyecto de investigación existe un apartado dedicado a la definición de términos básicos que hay dentro de nuestra investigación. Y esto consiste en dar el significado conciso y preciso a la definición de términos, ¿no? El cual le permite al investigador ubicar contextualmente al lector dentro del trabajo de investigación que se ha realizado. Y así vamos a facilitar el entendimiento de algunos elementos que utilizamos dentro de nuestra investigación.